Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Una edición más de nuestro programa Más allá del talento. El día de hoy vamos a tratar el tema de directorios y gobernanza. Para eso tenemos un invitado especial, a quien vamos a dar la bienvenida en unos momentos. Pero quiero comenzar por hacerle algunas preguntas o establecer el escenario de esta conversación con Guillermo Van Oort, mi socio aquí presente. Guillermo, yo quisiera tratar con nuestro invitado del día de hoy, por lo menos algunos temas que me parecen, no sé si claves, pero importantes, que no deben faltar en este programa. El primero es sobre la tendencia a incorporar directores independientes, cómo ha evolucionado esa tendencia en los últimos años, si se está dando tal como se percibe o se cree en el mercado laboral en general. En segundo lugar, el impacto de los cursos de especialización o de entrenamiento para ser director que brindan diversos medios muy destacados en el país, en la ciudad de Lima en particular. Y tercero, una cuestión que creo que también tenemos que entender, y es el cómo y por qué se genera tanto esta expectativa en los ejecutivos que están pasando a la etapa de retiro, a la etapa de jubilación, y están en pleno uso de sus facultades, llenos de energía. La expectativa de ser miembros de directorios que se genera en este grupo etario. Estos tres temas creo que son importantes para tocarlos con nuestro invitado. ¿Tú qué opinas? Armando, gracias, buenas noches. Qué bueno, mira, tenemos un invitado de lujo, pero creo que podemos ir avanzando con algunas cosas. Efectivamente, dentro del tema de directorio y gobernanza corporativa hay nuevas tendencias. Hay un programa y un proceso, digamos, de que la gobernanza se está trabajando ya hace algún tiempo, tanto en las empresas grandes corporativas como en las empresas familiares y también en el ámbito más público. Pero hay una nueva tendencia y esto viene avanzando fuerte de incorporar directores independientes. Hay estos programas, cursos que capacitan y que generan expectativas en los ejecutivos senior porque los toman y luego de una jubilación o de un paso más adelante de su ámbito de manejo corporativo, creen que hay tantos espacios en los directorios como realmente no los hay. Entonces hay que ser bien cuidadoso. El mercado es limitado, no abundan las sillas y cada vez hay más profesionalismo en seleccionar a estas personas, ¿no? Y no hay tantos directorios como se quisiera que hayan espacios. Tú quizás puedes también dar un poquito de insight sobre esto y el grupo reducido de personas que están hoy día moviéndose de un espacio a otro. Bueno, vamos a hacer esa énfasis en esos puntos con nuestro invitado, a quien vamos a presentar en unos minutos luego de esta pauta comercial. Bueno, estamos de regreso para dar inicio a nuestra entrevista. Hoy día tenemos un tema diferente, en alguna medida los que hemos venido tratando.
pero creo que es un tema que está en toda boga, es un tema de gran interés para el público que nos sigue. Y tenemos hoy día como invitado al presidente de la Asociación de Secretarios Corporativos de América Latina, Enrique Díaz, quien es un economista licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene además es candidato al doctorado en Cornell en Economía y cuenta con varios cursos importantes referidos al tema de gobernanza corporativa, de directorios, de presidencia de directorio, en instituciones tan reputadas como Harvard, Wharton, Yale. En fin, Enrique es un conocedor del tema y creo que nos va a ilustrar con sus comentarios y sus aportes. Enrique, bienvenido antes que nada para esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, déjame comenzar haciéndote algunas preguntas respecto del tema de gobernanza corporativa. Este nombre de gobernanza corporativa, si bien resuena en los ámbitos académicos hace un buen tiempo, ha comenzado a incorporarse más y más a las discusiones de negocios en nuestro medio. Y yo diría que es relativamente reciente para lo trascendente que es. Y quisiera que nos comentaras brevemente, de una manera muy somera quizás para introducir el tema, ¿qué es para ti la gobernanza corporativa? Esa es una muy buena pregunta. En realidad, hoy día la gobernanza en general es un tema multidisciplinario. Eso es espectacular porque nace como una noción económica para quienes quieren estudiar un poco el tema. Se volvió una con mucho arraigo legal, tiene tema de gestión, ¿no? Entonces, y lo has mezclado con muchas otras cosas. Hoy te hablan de gobernanza corporativa los auditores también y otra serie de carreras. Entonces, a mí, yo encuentro muchas definiciones en curso, pero la que me sigue gustando, porque lo encuentro bien muy práctica, es la que nos compartió la OCDE o la OECD hace un cuarto de siglo, ¿no? Y dijo, ese sistema de gestión y control de una organización. Y esto es potente, ¿no? Porque tú te pones a pensar un momento y dices, sistema, ¿qué es un sistema? Es una suma de procedimientos, procesos, ¿no? Distribución de responsabilidades. Atrás de la palabra sistema hay todo un enjambre, ¿no? Y dice gestión y control. Gestión es lo que hace todo el mundo, toma decisiones, ¿no? Está armando, está cumpliendo sus funciones, pero pone al mismo nivel la otra palabra que yo creo que a veces no le damos el mismo rigor, es control. Pero control sano, ¿ah? A veces el control, cuando lo hemos aprendido acá, es medio policíaco, medio de persecución. No, es un control preventivo. Es un control de generar valor. Un control de cuídate y no vayas por acá porque corres el riesgo de que te destruya una iniciativa. Entonces, sistema de gestión y control. Para empezar con eso, con esa definición que me parece muy práctica en el fondo, son 3 palabras para empezar, yo digo, toda organización, no solo empresas en este caso, tiene gobernanza. ¿Por qué? Porque tiene quien está arriba, quien está al medio, que está abajo, ¿no? Dependiendo de qué hablemos, tiene funciones, responsabilidades asignadas, ¿no es cierto? Y algunos solamente gestionan porque, por ejemplo, están tomando decisiones comerciales, decisiones financieras, otros solamente supervisan, controlan y otros mezclan, ¿no? Y está repartido de esa manera. Entonces todos tienen. Lo que no todos tienen es buena gobernanza. Y ahí es donde empieza toda una serie de elementos que hay que tener en cuenta cómo logro hacerlo bien. Y lo último que quería acotar, digamos, en esta introducción es hablar de gobernanza o buena gobernanza no es una forma distinta de hacer negocios, sino es hacer negocios con un enfoque de cómo administras. De eso se trata. No se trata de que te venga a cambiar el mundo, que cambies tus prácticas, usos, no, sino mejóralas de una forma con un objetivo diferente, que podemos hablar de eso, que te genera más sostenibilidad y estabilidad como empresa. Ese es el punto de inicio. Bueno, y una de las vías para aterrizar la gobernanza en las organizaciones es precisamente los directorios, la gestión de los directorios, la organización de los directorios. Y yo al respecto quería rebotar contigo algunas ideas, ¿no? Hay empresas que están obligadas a tener directorios formales en los cuales hay responsabilidad de los directores.
Hay algunas otras empresas que están queriendo aplicar prácticas o sistemas, como el que has descrito, desde una posibilidad algo menos organizada, en el buen sentido de la palabra, en sociedades que no están obligadas a tener directorios y establecen consejos consultivos. Y esto nos lleva al tema de directores independientes, sobre todo en las últimas de las nombradas, donde el accionariado es bastante más concentrado, son empresas familiares en segunda o tercera generación, que comienzan a hacer un esfuerzo de gobernanza, de establecer principios de gobernanza. ¿Cómo has visto tú el mercado, el ámbito empresarial, en términos de adoptar la costumbre, la sana costumbre de incorporar directores independientes a estos esquemas de gobernanza? Ha ido progresando, ¿no? Entonces, son varios ámbitos, ¿no? El ámbito corporativo, el ámbito de empresas de familia, incluso empresas del Estado. Y yo te diría que muy pausadamente, muy gradualmente, primero el concepto ha calado. Tú vas a ver en códigos de gobierno corporativo o de gobernanza, tú vas a ver hasta en políticas que van desarrollando las empresas y empiezan a meter el tema de director independiente. Digamos, está entrando en la noción, en el uso y costumbre. Pero cuando vas a las estadísticas, porque yo soy un hombre economista y me gusta que los números hablen, ¿no? O sea, y te vas y dices, justo hace poco, el mes de mayo, la Superintendencia de Mercado de Valores publica, en el caso de Perú, recopila las declaraciones porque hacen unas autoevaluaciones de gobernanza a todas las empresas que están listadas o en emitido valores y declaran muchas cosas de gobernanza. Y hay una pregunta bien reveladora respecto a la pregunta, de lo que me cuestionan. ¿Tienen ustedes al menos un director independiente? Así de simple es la pregunta. Y un poquito menos de la mitad dice que sí. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, es la otra mitad o un poco más de la mitad que no. Y la pregunta es muy soft, muy suave, porque es al menos uno, ¿eh? No te voy a decir, peor si me preguntas si son dos o son tres, ¿no? Claro. Entonces, por menos de la mitad dice, sí, lo tengo. Vamos a después discutir qué entendemos por director independiente, ¿no? Pero ahí está. Y no es pues que el mundo, y tenemos hablando del tema ya 25 o 30 años. ¿No? No es una cosa nueva. Y en esos 25 años, recién los números dicen que están incorporándolo, pero de manera relativamente pausada, ¿no? O sea, es un proceso de asimilación todavía en curso, pero sí se ha avanzado, sí. Todos lo hablan, todos los menos lo discuten, pero los números todavía no son concluyentes, ¿no? Enrique, gracias por tu presencia. Hay una variedad de empresas, desde corporativas, empresas en vías de corporativizarse, empresas familiares en vías de profesionalizarse, donde los miembros de la familia van dejando espacio para correr con incluir a gente externa, y aquí es donde entran los directores independientes, ¿no? ¿En qué medida crees tú que en nuestro mercado, en el Perú, en Lima, esto viene sucediendo de una forma rápida, gradual, o estamos atrasados versus nuestros pares en la región? Mira, es un proceso número uno, no es lineal, número dos, es decir, puede que vaya avanzado lento y de repente ¡bum!, hay una eclosión, digamos, ¿no? Yo lo que te puedo decir ahí, lamentablemente, como estamos hablando de empresas cerradas, ¿no? Muchas de estas familiares, ahí no es fácil descubrir los números, pero ASCLA, por ejemplo, que es un network que sirve para intercambiar experiencias y conocimiento, es un buen punto para escuchar, ¿no? Para ver qué hay en el mercado, para ver qué los expertos que te van contando. Y te puedo decir que las empresas familiares están cada vez más poniendo en su agenda esa discusión, lo cual es un avance tremendo, ¿eh? O sea, esa noción de ostracismo que podría haber en las empresas, no me meto nada más que no sea la familia, ¿no? Todo lo demás
me puede un poco generar algún tipo de impacto. Por lo menos yo lo que noto es que ya está en agenda. Y las empresas empiezan a preguntar, como decía Armando, ¿está bien para mí esto? O de repente algo más intermedio que es un consejo consultivo, o sea, otra discusión, pero ya está empezando a abrirse el tema. Eso no sé, el que lo abran ya es un gran logro, pero hay que trabajar todavía en ver cómo consiguen el recurso llamado director independiente que le sea idóneo, porque no vaya a ser que lo hago a tientas, lo hago timoratamente y escojo así, ya pues vamos a ver, vamos a probar con X y no escogiste bien. ¿Y qué vas a decir? No, no sirve. ¿Te das cuenta? Es tan importante como el tener voy a decir el coraje, porque ¿por qué no decirlo, no? De incorporar a alguien ajeno a tu circuito, que es un director independiente. Y tan importante es esto como lo otro, que el proceso como llegas al candidato que te pueda ser útil. Aquí siempre en empresas vamos a hablar de generación de valor, ¿no? Como director independiente me ayuda, me fortalece en la generación de valor. Entonces sí está cada vez más. No hay números que nos ayuden, pero sí yo noto que hay una inquietud, una preocupación cada vez más abierta. Por supuesto, hablar de empresas familiares es un concepto muy grueso, pues en tema de primera, segunda, tercera generación, ¿no? Años de madurez. La historia va afiatándose, va cambiando dependiendo del contexto, ¿no? Que va de la mano con los planes de sucesión en una empresa familiar, Sí. y de repente se destapa tampoco es que abunden las posiciones, ¿no? No es que abundan las posiciones y el mercado es limitado. Entonces, creería yo que conseguir el calce perfecto, que es parte de lo que nosotros hacemos para identificar eso, tampoco es tan sencillo como el público cree, ¿no? Me voy a dedicar a ser director de ahora en adelante, ¿no? Entonces, Ese es un muy buen punto, ese es un muy buen punto, ¿no? El punto de encuentro necesita quien logre articularlos también, ¿ah? Mucho. O sea, a ver, podemos hablar también de eso, pero no es que tú agarres y te gradúes de director independiente. ¿Ya? Así es. Entonces agarro, ya tengo mi certificado, soy director independiente. Eso es bueno en ciertos extremos, tener todas tus capacitaciones, ¿no? Pero ser director independiente es primero saber qué significa el concepto de independencia respecto a qué, alguien que te está convocando, pero eso es un pedazo de la historia. El pedazo más importante de la historia es el ejercicio de la independencia, no importa qué. No importa qué. A veces vas a tener que jugar toda tu reputación de saber ser buen independiente. ¿No? Ahí se va a ver en condiciones, situaciones críticas, difíciles, donde tienes que saber decir tu verdad, no importa que mañana te digan muchas gracias, hasta luego. A ver, ahí se va a apoderar muchas veces la independencia del director, ¿no? O capear ese almuerzo del domingo familiar en donde las decisiones tomadas en la mesa del directorio cambian a que la familia tome otra decisión, ¿no? Sí, correcto. Interesante las reflexiones, Enrique. Y lo que decía Guillermo también tú lo has tocado. No sé si refrendado, pero quisiera ver si lo puedes refrendar o si de repente elaboras un poquito alrededor de esto. Que no basta estudiar para ser director, hay que tener la oportunidad al frente. Nosotros, por nuestra labor, sabemos que hay pocas sillas en el mercado para llenar, Sí. y haciendo números hace un tiempo yo había calculado que debe haber más o menos cerca de 900, algo más de graduados en cursos de director. Y tú y yo sabemos, y Guillermo también, que no hay 900 sillas. Entonces, ni siquiera 90 probablemente. Entonces, hay sí o vemos nosotros sí en el mercado que hay un conjunto de directores profesionales independientes que se repiten mucho de empresa en empresa. Vemos que hay personas que tienen 3, 4, 5, 7 directorios, y entonces ahí se desprenden dos preguntas. Primero, es que aquí hay una especie de grupo que se refiere mutuamente, que genera que
que los mismos sean vistos con mucha frecuencia. Y número dos, ¿en qué momento un director debe decir, basta, ya no quiero más directorios porque no puedo aportar valor con tanto directorio, porque uno termina adelgazándose, siendo un océano de sabiduría de 1 centímetro de profundidad? Sí, bueno, eso resalta una cosa importante, ¿no? La complejidad. Yo soy académico, yo enseño en varios sitios que me invitan a enseñar, ¿no? Y me gusta el tema porque creo que te ayuda a siempre evolucionar, desarrollar conceptos, ideas y compartirlas, ¿no? No hay nada malo en formarse y tampoco nada malo en especializarse en algo, ¿no? Pero como bien señalas, también hablando de números, lo que no calza, no calza, pues, ¿no? O sea, puede haber una sobreoferta pretendida de alguien que se ha formado y la disposición todavía de las empresas, que estoy diciendo es evolutiva y gradual, de poder convocar estudios independientes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, y eso es hasta yo diría hasta para una tesis doctoral, entender al 100% la lógica de las empresas de cómo seleccionan, ¿no? Hay señales, ¿ya? Tú has mencionado alguna de ellas, ¿no? Lo voy a jalar desde lo que pasa en otras latitudes como Estados Unidos y a veces se repite acá un parte. Por ejemplo, en las empresas S&P 500, ¿no? Les dice de Standard & Poor's. Es muy común ver que cuando alguien es CEO, ¿no? El gerente general de una empresa, lo invitan mucho porque es un atractivo de una persona que estaba en el campo, conoce negocios, yo lo quiero en mi directorio. O sea, no es, lo invitan a ser director de otras empresas y es bastante común. Entonces, ese es un matiz que a veces lo ves repetido acá, ¿no? Tú eres un gerente general probado, sabes de negocios, sabes cómo trabajar pragmáticamente y me atrae un poquito tu perfil, ¿no? Entonces, hay el tema de esa experiencia. Yo creo que hay también, en un sentido muy amplio, la palabra confianza. O sea, acuérdate pensando en empresas familiares, ¿no? El núcleo familiar es de confianza en principio. Entonces, cualquiera que venga no puede romper este círculo de confianza, tiene que involucrarse en el círculo de confianza. Entonces, eso en su momento cerró mucho el ambiente porque decía confianza, yo tengo un amigo, ¿no? Yo tengo un vecino, yo tengo, ¿no? Alguien que comparte conmigo en ciertas actividades, y eso es confianza, pero creo que es una confianza equivocada. Es equivocada porque tú estás buscando a alguien que se mimetice con tu negocio, con lo que tú haces y te ayude a generar valor. Eso no va a pasar así nomás al azar. Ahí es donde viene usted, el rol como de ustedes, el saber identificar ese cálice, ¿no? O sea, la necesidad de uno bien expresada, eso es la empresa, y la posibilidad del otro, de qué cosa tiene, digamos, en su perfil, en su background, que permita ayudar acá. Es un trabajo fino, ¿no? Que hay que concretarlo. Entonces, dicho esto, yo creo que todavía no todo el mundo sabe a ciencia cierta, matemáticamente, digamos, cómo se elige siempre, pero hay rasgos, ¿no? Rasgos que podemos entender y que se sientan. Y pueden elegir mal, como dije más temprano, el proceso puede ser equivocado y terminas eligiendo mal, ¿no? ¿Por qué se repiten? Por lo mismo, ¿no? Porque esa persona ya probó estuvo en directorio, demostró competencia, y ya es por referencia. Ahí sí es una referencia cruzada. Y dice, oye, ¿tú ¿cómo te va? Tengo a este señor o a esta señora. Genial. Mira que nos sirve porque tiene mucho conocimiento acá, su experiencia me dio acá. Se genera un círculo de referencia, pero estamos hablando de gente en ejercicio de una función. Y esto es bien importante. Tú no eres director porque estudiaste. Es un pedazo de generar competencias. Tú eres director porque supiste cómo ejercer esa función y has sentado digamos, en la silla de un directorio, ¿no? Entonces, cuando ya tienes a alguien que probó en la práctica hacerlo y se genera el respeto, el reconocimiento, se autorrecomienda. Y va a pasar, por eso te dice, ves, como diríamos, las figuritas repetidas, ¿no? Es un proceso más o menos comprensible. Ahora viene el dilema del otro lado de la mesa, ¿no? De la persona que recibe pues varias invitaciones y tiene que saber decir hasta dónde. Creo que si uno
lo hace solventemente, lo hace profesionalmente, lo primero que tiene que preguntar es que no toda invitación necesariamente debe ser atendida, ¿no? Y no por desdeñar nada, sino porque, digamos, es como un portafolio, ¿no? Cuando uno invierte, elige cosas que se diversifican, que se complementan. Lo mismo debe pasar con el director. Oye, no es bueno pues que a veces puede generar este tipo de conflictos, cuidado con eso, es otro gran tema. Sino que yo creo que creo que todo director aspira en la práctica a seguir un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, nunca pero me invitan, se toma energía, resulta que yo soy director del financiero, soy de otras actividades, pero energía, pero me invitan. De repente para mí es una competencia interesante sumar, porque no te invitan por ser experto, es otra cosa importante. Tú no eres director por ser experto en el negocio en que estás, tú eres director por otras cosas que te... Entonces, creo que debería invocarse, y no creo que lo haya 100%, a que los directores, cuando se sea invitado, razonen juntos, decir si los dos ganan en la reunión. Porque es una invitación para que los dos sientan que están ganando. Es decir, la empresa evidentemente está invitando a alguien competente, que tiene un buen perfil, pero el director invitado tiene que saber si le es apetecible, si le va a dar el mismo valor personal y profesional subirse al directorio de esa que está siendo invitado. Primer tema que normalmente no siempre se hace. Pero después viene una cosa que yo le llamo el presupuesto del tiempo. O sea, el día sigue teniendo 24 horas, ¿no? La semana 7 días. Y no me vengas pues que si tú te vas a dedicar, y hoy día las responsabilidades son bien claras, tú eres director de una empresa 24/7. No es el día que te vas a sesionar. Porque pueden pasar muchas cosas y sigues siendo director, aunque no hayas sesionado, y hay una emergencia y tú eres director. Y tienes responsabilidades personales. Entonces lo que tienes que asumir es que si vas a dedicarte, tienes que saber que hay una cuota. Si tú fueras un director que es profesional, esos que viven solo de ser directores, que creo que los hay muy poquitos, si es que los hay, en Perú me refiero. Yo creo que hay más de lo que sospecho. Sí. Pero el resto tiene otras actividades encima. Entonces yo debería ver mi presupuesto de tiempo y saber si me puedo dedicar. Es como decir, a ver, ¿qué me manda a ser director? Sesiones, comités, consultas, estar atento a las oportunidades que yo pueda conversar, las iniciativas que pueda tener, qué sé yo. Pero hay un presupuesto de horas que diga, me va a demandar 20, 30, 40 horas al mes, ¿ok? Empiezo a sumar y digo, no puedo tener tantas veces 40 horas, ¿no? Por ahí empieza, todo consciente de cómo determinar cuál es mi límite de poder ejercer cabalmente esa función y cuándo decir que no. Pero, por ejemplo, ahí de repente hablando de esto, se abre unas oportunidades de decir, yo no puedo, no quiero que mi falta de tiempo te afecte, pero te puedo recomendar. Eso puede pasar, ¿no? Esas cosas pueden empezar a surgir, ¿no? Claro. Yo creo que permíteme, Guillermo, para terminar con el tema, porque hay algunas cositas que quedaron. Tú mencionaste hace un rato que la independencia debía vivirse, no debía ejercitarse la independencia. Y yo he escuchado muchas veces que el director independiente debe tener su carta de renuncia en el bolsillo siempre, porque debe saber decir en qué momento es un no definitivo, ¿no? Y eso es algo bien importante a considerar. Pero de la mano con eso, también he escuchado decir que estar de director independiente en la misma compañía mucho tiempo te va quitando ese grado de independencia porque te va acercando más y más y desarrollando lazos de amistad, de compañerismo, sociales, de grupo, de afinidad, y puedes comenzar a menguar en tu independencia. ¿Tú coincides con eso? 100%, pero te explico por qué. Esta es una discusión de aquellas, ¿ah? Porque yo he escuchado a gente muy respetable, pero muy respetable, que dice, no puede ser. Tengo un director que está conmigo 10, 12 años y es el más independiente del mundo, pero yo creo que hay gente muy profesional, ¿ah? Muy capaz en los directorios, ¿no? Eso no está en discusión. Pero y más que los lazos que puede ser, que afectan, somos seres humanos, ¿no? Y empezamos a ver un poquito con ciertos lentes las cosas. Pero ¿sabes por dónde viene también?
yo lo denomino así, tus decisiones te persiguen. Tú decidiste a favor de un proyecto, de una iniciativa, de un planteamiento que ahora está surtiendo efecto bueno o malo y viene después decisiones relacionadas a esta anterior. ¿Eres independiente? No, ya no eres independiente. Entonces eso pasa naturalmente y tienes que ser honesto y algo en reconocer, ya no, pues ya perdí esa frescura que tuve en su momento. Por ahí va la cosa, ¿no? Tener esa capacidad de decir, no, pues ya no tiene la independencia que tuvo el momento que vino fresquito y nuevo, ¿no? Claro, hay efectivamente más conceptos que el solo tiempo. Vamos a interrumpir acá esta entrevista por un momento para dar pase a nuestros auspiciadores y volvemos con ustedes. Bien, amigos, estamos de vuelta luego de esta pausa comercial. Enrique, retomando lo que mencionaste sobre dedicación y responsabilidades, yo creo que aquí hay un ámbito mucho más profundo, ¿no? Porque los tiempos, que también lo mencionaste, a veces son difíciles de manejar. Cada día el CEO depende más del directorio, y los comités también. Comité de auditoría, comité de talento, comité de selección, comité de economía, de finanzas o de control, etc. Y eso, ser un director, pues cada vez se ha vuelto casi como un trabajo a tiempo completo, ¿no? Porque casi todos los directorios sesionan la segunda o tercera semana del mes y entonces si tú tienes muchos directorios, lamentablemente el tiempo te juega en contra. ¿Cómo sortear ese tema? Y la verdad que yo creo que genera expectativas, ¿no? Para los accionistas y los dueños. Esa es una excelente pregunta porque me parece que no se le da el peso necesario a que cuando alguien forma directores o alguien quiere candidatear a ser director, se le hace ver a suma conciencia las responsabilidades que asume. Y algunas son funcionales, como las estamos comentando, porque tiene que ir a sesiones, tiene que hacer comités, tiene encargos a veces especiales, ¿no? Porque hay un proyecto X que lo involucra dentro de la empresa. Pero hay otro tipo de responsabilidades que vienen, la regulación se ha vuelto muy, muy severa, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, tú eres responsable por decisiones que tomas hasta con tu patrimonio personal. Eso yo siempre cuando me toca a veces asesorar, aconsejar a empresas y hablo con los directores, les digo, ¿te han hecho saber esto? ¿Tú tienes conciencia absoluta de esto? Y más de uno un poquito que cavila, no está tan 100% parado en esa realidad. Hoy en día te puedes exponer por temas tributarios, porque no hiciste la debida diligencia, por temas de lavado de activos, por temas de corrupción, ¿no? O sea, hoy día tienes que tener una serie de prácticas demostradas, lo que se llama la debida diligencia, que si no lo puedes probar y pasa algo, Dios no quiera, en la empresa, dice el directorio tuvo que actuar. El directorio debía saber. ¿Y cómo me pruebas que no actuaste con diligencia? Y eso puede imputarte y generarte una serie de problemas muy serios. Entonces, si tú sumas las funciones, que es un tema de tiempos y todo lo que la obligación que puede tener, y las responsabilidades, yo no sé si sea tan fácil
que digas, yo ahora voy a estar metido en 20 temas distintos o 20 empresas diferentes o 10, o, ¿no? ¿no? Sino saber dosificar es cómo me incorporo a diferentes directorios, ¿no?
Enrique, en el proceso de elección de directores, tú lo tocaste hace un rato, nosotros cuando nos toca hacer esto, pues son pocas las oportunidades en realidad. Este no es un mercado muy activo para los headhunters, para búsqueda de directores, como es el de ejecutivos. Cuando a nosotros nos toca hacer esto, hacemos matrices de experiencias y competencias y tratamos de perfilar el directorio que hay y ver qué vacíos quedan para llenarlos con los directores que vamos a incorporar. Esto se trabaja con el presidente de directorio y es una labor bien fina, digamos, y muy de negocios. Yo te comento esto porque hace poco recibimos una invitación. Voy a tocar el tema del dilema que tiene el Estado para nombrar sus directores. Recibimos una invitación para conseguir 120 directores para el sector público. Y cuando veía las condiciones del concurso público, de la convocatoria, tratándose de personas que a veces no están, a veces están de viaje, están ocupadas, no te pueden atender, no puedes arriesgarte a tomar penalidades por demoras en el tiempo porque esto no es producción de panetones, esto no es tantos panetones por minuto y me tienes que entregar tantos panetones tal fecha. Evidentemente esta convocatoria había terminado desierta varias veces y tampoco puede después caer en el simplismo de convocar por periódico, por internet, busco directores, postulen y hacer una especie de concurso de ocupar plazas similar al que se hace para una persona de primer nivel de entrada de un ministerio. Entonces, ¿qué solución le ves tú al Estado, además de las exiguas dietas que pagan estos directorios y las inmensas responsabilidades que acarrean los cargos en el sector público? ¿Tú le ves salida a esto? Mira, había una evolución interesante al comienzo porque se quiso traer las buenas prácticas del mundo empresarial al Estado. La misma OCDE creó códigos especiales para empresas del Estado porque son diferentes. Ahí aparece otro elemento distorsionador que es la injerencia política, ¿no? La independencia respecto a esa injerencia política, que es muy complicada medirla. Y lo que se ha hecho muy bien en el tiempo es articular una serie de definiciones, protocolos, requisitos. Se avanza mucho en el tema formal. Pero yo creo que podríamos estar corriendo el riesgo de pensar que el checklist es la respuesta a todos nuestros males. Y ahí es donde entramos en problemas. Yo veo a veces, porque se evalúan, ¿no? Autoevalúan y publican sus rankings. Es impresionante la cantidad de empresas del Estado, las que están en el holding de FONAF en particular, los altos scores que tienen en gobernanza, altísimos. Entonces yo digo, y a mí me ha tocado ver ambos ambientes, el público y el privado, y yo encuentro incluso privadas de muy buen nivel, pero que no llegan pues a esa altitud. Entonces creo que nos hemos empantanado en el mundo de la formalidad. Entonces, dicho esto, creo que tiene que empezar a estructurarse procesos, no todos, como tú dices, de manera industrial. Tal vez una forma de dosificarlo es partir esta actividad, segmentarlas en el tiempo, de repente por sectores, porque se pueden agrupar por sectores, buscar un poquito cuáles los perfiles de determinados sectores pueden cambiar, ¿no? Eso me puede dar ciertas economías de escala. Involucrar gente especialista en el proceso de selección, de cajón. FONAFE no lo puede todo en este caso, ¿no? Tiene buenas ideas, buenas intenciones, pero tiene que saber asesorarse para ver cómo segmentamos esto. El articular el proceso, siempre hay ingredientes que pueden venir a colación. La parte difícil, como tú bien dices, ya pasa por el tema de las compensaciones, ¿no? Máxime, que como he dicho, hay una responsabilidad creciente. Entonces tú me pagas algo más o menos moderado y me das unas responsabilidades muy grandes, entonces va a haber un proceso, como en toda cosa, cuando pasa eso hay un proceso de autoselección. Entonces, los que yo quiero, de repente, los más competentes van a decir muchas gracias, pero no. Entonces te va a quedar otro grupo que no necesariamente es el óptimo, pero yo me voy a conformar ahí y no está bien.
El mismo Estado tiene que repensar qué calidad de directores tiene del Estado y todavía y ahí viene el tema político. Entonces no hemos superado esa parte porque yo creo que todavía se ve en muchos casos a las empresas del Estado como parte del botín. Todavía. Perdóname que te interrumpa, lo hemos visto hace poco en Petroperú, Nada. que un directorio profesional propone salidas académicamente correctas, cercanas a la práctica profesional de un sector privado y terminan eyectados políticamente. Así es. Entonces, eso no se ha roto. Eso es un poquito, si tú rompes eso de una manera sana, tenemos que entender, a ver, si el Estado decidió ser empresario, lo ha decidido, por las razones que sea, tú me dices, podemos discutir, que no, el Estado no debe ser empresario, etcétera, pero digo que ya lo eres, arguyen razones estratégicas, de interés nacional, lo que tú quieras, pero ya lo decidiste, ahora hazlo bien, pues. Pero para hacer esto tienes que erradicar buena parte de tu injerencia política. Un ejemplo nomás al paso. Chile, cuando tuvo el golpe duro con su empresa de cobre, ¿no? Porque tuvo problemas muy serios y acusaciones muy flagrantes hasta de dolo y todo eso, lo que hizo fue creó un equivalente, no es exacto igual, pero a un FONAFE, pero el directorio de este FONAFE, o el de Chile, son privados. El directorio de Perú son ministros o funcionarios. Entonces, no rompes el cordón umbilical, ¿así, eh? Entonces, digo, si no rompemos el cordón umbilical, el fantasma de la injerencia política está ahí. Y ese es un tema que deberíamos reflexionarlo de buena intención, ¿no es cierto? Que queremos un país distinto y un Estado más decente, más manejable de lo que tenemos, ¿no? Y esto de lo que tú mencionas de tener un grupo de gente que se dedique a elegir a los directores, se va a tropezar con algo que el Estado mismo se mete cabe, porque hay tantas responsabilidades potenciales en el proceso de toma de decisiones del Estado que la gente no quiere firmar. La gente no quiere tomar decisiones por temor a las consecuencias. Y en el caso particular que te menciono, esta convocatoria para 120 directores, cuando tú leías los pliegos, estaban cubiertos, pero hasta de lo que no debían cubrirse, y lo único que hacían era imposibilitar que una firma seria tomara ese encargo. Una firma seria no puede tomar ese encargo. Entonces, esa es la columna vertebral que hay que romper en el Estado, de la exageración en el control y el terror a firmar. Sí. Ese es un tema que va a lo largo, no solo en este caso de empresas del Estado, a lo largo de todo el Estado en general. Le hemos metido mucha presión y miedo al decidir, ¿no? O sea, hay mucha gente en el Estado que su forma más ideal o óptima de vivir es no tomando decisiones, Y estar nombrado y no tomar decisiones. ¿no? Corro menos riesgos. Pero ese es un tema ya de otra magnitud, pero que lamentablemente contagia cuando hablamos de empresas del Estado, ¿no? Y eso antes sucedía mucho en las empresas privadas también, ¿no? En donde las sillas se ocupaban y se calentaban por tiempos eternos, pero ese profesionalismo ha ido mejorando, ¿no? Y, por ejemplo, hoy día los directores independientes en las empresas en donde las AFPs intervienen son sillas que van variando cada cierto tiempo, pero son escasas, ¿no? Digamos, una cada 2 años o una silla cada 3 años, etc. Y yo creo que el público que está en capacidad para tomar una silla de esas, cree que las posiciones abundan, ¿no? Y yo, regresando a lo que mencionamos hace algún tiempo en esta conversación, creo que eso no es cierto, ¿no? No, no abundan. Y además, es todavía más complicado que eso, porque son pocas empresas las que han mejorado ese grado de cómo practican el buen ejercicio de la gobernanza, cómo tratan de inculcar una serie de factores como el particular director independiente. Y las que han hecho este paso más decidido son las que yo digamos han estado más expuestas a la interacción de externos a ellas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Tú has mencionado el CFP porque es una inversión institucional,
Pero hay empresas peruanas que están en Nueva York, Cotizan fuera. ¿no es cierto? Sea porque, o Estados Unidos, porque ha emitido instrumentos de deuda, ha emitido acciones, o empiezan a tener algún tipo de vínculo comercial muy fuerte con empresas de afuera. Entonces, cuanto más expuesto estás, la presión y necesidad es mucho más fuerte. Y eso ha hecho que tú vayas cambiando en esas cosas, ¿no? Entonces, no hay muchos, los números que hablabas hace un ratito, y solo para cerrar esa idea, y ser director también, por más que tú te prepares y todo, para que tú estés bien asentado en un director particular, toma años. Entonces no es que te vayan a rotar tan prontamente. Entonces eso también complica más el panorama. Gracias, Enrique. Las cuotas de género creo que son claves hoy en día, ¿no? Tenemos capacidades muy altas en distintas personas que pueden ocupar y cada vez hay más directoras mujeres y creo que no es fácil encontrarlas, pero sí las hay, ¿no? Y a veces romper esa inercia que había en el tiempo cuesta trabajo. ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista? Yo creo que nos hemos olvidado, a ver, mira, yo en realidad yo aprecio profesionalmente, en mi vida he trabajado mucho, mancomunadamente, junto con mujeres, hombres, lo he hecho siempre. Para mí la calidad profesional está fuera de discusión, correcto, es tan buena como o mejor muchas veces, a veces que los varones, pero el concepto de atrás es diversidad. Y el concepto de diversidad es más amplio. La primera diversidad es la independencia. O cuando dices vengo independiente es el primer factor de diversidad. La segunda diversidad es las competencias. No puedes tener, disculpen un poquito, ya me voy a poner una profesión particular, 5 de la misma profesión sentados ahí porque van a pensar similar y tú no quieres eso, ¿no? A veces, ahí viene, la diversidad de género pasa a ser uno de los factores. En Perú, en ciertas regiones, de repente la diversidad hasta de dónde está la persona, si tiene familiaridad con la localía, por ejemplo. De repente quieres alguien de espíritu local, formado localmente, que conozca dónde está ubicada la empresa, también ayuda, ¿no? Pero hay muchos factores de diversidad. Y la diversidad en su conjunto es para hacer un directorio más competente. De eso se trata en el fondo. Bueno, vamos llegando al final de la entrevista. Yo creo que ha sido un tema muy rico, profundo, y creo que amerita reflexiones, llevárselo a casa y darle vueltas. No es un tema que ha sido muy tratado, es una llegada relativamente reciente de estos temas a nuestro ámbito empresarial. Y quiero terminar dándote las gracias, Enrique, por haber compartido con nosotros estas enseñanzas y decirte que siempre eres bienvenido en este programa y que esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Voy a dejarlo a Guillermo para que proceda también a agradecerte y despedirse. Enrique, gracias por tu tiempo. Creo que esta charla ha sido muy valiosa. Creo que el mercado va a entender qué es lo que sucede y como dice Armando, no es algo que se toca permanentemente, pero creo que debemos, por el bienestar de las empresas corporativas, familiares y del Estado también, generar este tipo de conversaciones o este tipo de ideas. Te agradezco mucho por estar con nosotros esta noche. No, gracias. Contrario, encantado de poder contribuir con estas ideas cuando ustedes los requieren, ¿no? Bueno, queridos amigos, llegamos al final del programa. Han sido ustedes muy amables con su presencia virtual y quedamos listos para reunirnos en el próximo programa. Buenas noches.
Hay un tema que todavía no hemos tocado y que creo que es relevante y crucial. La secretaría del directorio, ¿no? La secretaría del directorio, porque también es una posición más en el directorio, pero esta tiene una responsabilidad mucho más aguda. Sí. ¿Por qué no ahondas un poco en eso, Enrique? Y te agradecería que lo hicieras. Excelente, me das un espacio para hablarles de De tu lo que hacen los especialidad. datos en ACLA, ¿no? Yo tengo 25 años más o menos trabajando en el tema de gobernanza. Y para mí es ya una vocación, ¿no? Lo de trabajar en diferentes flancos. Y para mí promoví la idea de trascender con otros temas que en Perú y en Latinoamérica en general no se habían afiatado lo suficiente. Los directorios están trabajando, hemos visto que hay escuelas, se forman, hay mucha más intención de ser director. Pero hablamos por un lado de las responsabilidades, ¿no? Y tanto la parte normativa y legal como los diseños hoy en día, estrategias de gestión, cada vez esperan más y más de los directorios. Hoy día se habla de un directorio que es estratégico, ¿no? Todas esas cosas se le exigen. Entonces el directorio cada vez tiene más peso, ¿no? En las decisiones de una empresa cualquiera. Y como el directorio no es una entelequia, no es una cosa que flota en el aire, ¿no? Es parte del cuerpo, vamos a decir así, llámese empresa del cuerpo, es la cabeza pensante, así se quisiera, pero ¿puede la cabeza pensar o moverse sin el cuello? La respuesta es no. Entonces, ¿quién es ese cuello que le ayuda a estar articulado, estar conectado, que fluya todo lo que tiene que fluir, en este caso se llama esa información, que fluya sus instrucciones, que se cumplan? La norma podría decirme que es el gerente general, pensando en Perú y en realidades latinoamericanas, pero la realidad también, valga en esto, no condice con esto. El gerente general normalmente está manejando el negocio, está en el día a día, ¿no? Está apagando fuegos. Y tendría además que ayudar a un directorio para que sea solvente, lo alimente de información, prepara, hace las presentaciones, ve que se cumplan sus mandatos y una serie de cosas adicionales. No va a poder. Hoy día no puede. Y entonces ahí, y no estamos inventando la rueda, surge el secretario corporativo como figura. Así se le llama, es el secretario director, el secretario corporativo. Y cuando digo no estamos inventando la rueda, ya se usa en países mayores avanzados, digamos, en temas empresariales. De hecho, el mundo anglosajón lo hace. Entonces necesitas un secretario que sea un soporte sólido de este directorio que quieres que funcione bien, porque si el directorio funciona bien, va a ser bien para la empresa y es mejor para la generación de valor, ¿no es cierto? ¿Cómo haces que un secretario tenga ese calibre? Entonces, pues vamos al tema, el más trillado, el más visto es, hace las actas. Ok, paremos ahí un ratito. Hoy, donde nadie puede decir que ya los negocios es lo mismo. Hoy día, desde una decisión de Trump con aranceles me afecta, de la guerra que ahorita está pegando en Medio Oriente, desde el tema de la inteligencia artificial que ya nos invade por todos lados del espacio. Es decir, ¿eso afecta a los negocios? Sí, claro. Entonces, llevar las actas significa llevarlas bien, ¿no? Para que no tenga ninguna exposición o riesgo, es un entendimiento. Nosotros creemos en el enfoque, queremos un secretario que piense como si fuera director. O sea, su mindset, su mirada es de director. Esa persona, si hace un acta, lo hace con conocimiento de causa. Sabe de lo que estamos hablando. Sabe cómo enlazarse con un director, cómo moverse en ese mundo. Lo que sale de ahí es una joya. Pero no lo vean solamente no es un arte de escribir o no. Vuelvo al tema de las responsabilidades. Hoy día en Perú no se está viendo mucho esto todavía. Pero hay otras latitudes donde un acta es un ser vivo que puede imputar o alejar de la imputación a las personas. El acta finalmente es lo que está acá es verdad, lo que no está acá no existe, ¿no? Entonces un buen secretario, y es otra forma de verlo, es tu mejor guardaespaldas como director. Porque es el que te va a cuidar que se diga lo pertinente, que tomen en cuidado todas las referencias, sean normativas, legales, no porque sea abogado, porque si no vas a ver a quién llamar, digo yo, o porque conoce antecedentes y cosas que se han hecho a la empresa y me ayuda a solventar bien lo que estoy definiendo. Entonces,
creo, y yo sí percibo que de a poquito se está dando más conciencia a este tema. El secretario empieza a ser así como el directorio crece, con él tiene que crecer este secretario. Si no lo haces así, es como que veas que la cabeza se estira y el cuello se adelgaza y se va a pasar algo muy malo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que estamos tratando de forjar. Veo una mayor preocupación de las cosas más mundanas que una empresa familiar, ¿no? Que dice, se sentamos 5 hermanos o primos y de repente tomamos eso y lo que va a pasar en esa mesa, si hay un directorio, dice, ahora tú llevas las actas. Ajá. ¿Qué es? ¿Redactar? No necesitas. Pones tu celular, inteligencia artificial y hoy día te lo haces. Ese no es el tema. Ya tú puedes alguien toma notas por ti, es un acto mecánico. Esa no es la parte del tema. La parte del tema es que ese contenido refleje lo que hemos estado discutiendo. Y a veces no es literal. Hay sentidos de las palabras, hay implicancias de un acuerdo. Es una persona que con la debida formación te va a ayudar a hacerlo. Entonces, eso es un poco lo que estamos buscando, procurando, logrando, que se vea cada vez más con más nitidez y ayudando a través de eso a las empresas a través de sus directorios. Y este eslabón tan fundamental en el directorio que es el secretario, la usanza era que recaía en el gerente legal de la compañía y que no era una persona independiente, pero cada día eso ha ido evolucionando. Además del tema de género también, porque cada vez la cuota de género también implica algo fundamental para las mesas y los sitios, ¿no? Entonces, ¿en qué medida crees tú que la independencia de esta persona en una empresa familiar o en una empresa no familiar debería ser? Sí, yo quiero, ese es también un tema muy bueno porque en todo ese articulado de cómo funcionan las empresas, nos gusta o no, hay un tema de lealtades, ¿no es cierto? Y la pregunta que yo sé, ¿a quién? Nosotros a veces hacemos encuestas y le pregunto, ¿a quién rindes cuentas? Si me dice al gerente general, digo, estamos en problemas. Porque el secretario legítimo debe rendir cuentas al directorio o lo mínimo al presidente. O se debe al directorio. ¿Quiere decir que es ajena a la administración? Sí, sí en ese sentido, pero no en el sentido de la articulación. Un secretario hoy en día, por eso hablamos, cuando nosotros hablamos de formar un secretario, no solamente es que sepa de finanzas, de riesgo, de sostenibilidad, sino que ver que también se haya preocupado por sus habilidades blandas. Porque esa persona que va a andar entre los frentes, como vamos a decir, del directorio, el gerente general, los gerentes, pasearse, ir, venir y salir airoso. Es un reto, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponerlo, digamos, ahí para poder ayudarlos a ser competentes, ¿no? Entonces, en un mundo purista, porque voy a subrayar esto, deberse al directorio. Ahora, no quiero con esto avientar la idea, porque en el mundo que vivimos también dice, oye, pero yo no voy a poner otro puesto si ya tengo un gerente legal o no. Y las soluciones se van estructurando según necesidades. Hay empresas que lo hacen mixto, ¿no? Pero allá pues el gerente legal va a tener que saber, la gerente o el gerente legal va a tener que saber cómo comportarse en esos dos frentes, porque igual podrá tener alguna funcionalidad con el gerente legal, perdón, el general, pero igual va a tener que articular constantemente con el directorio, tiene que moverse a ese mundo. Puede ser una solución, sí, más práctica que digamos, la que debería ser perfecta. O yo veo, no voy a decir cuál es per se, cuál es mejor o peor, cada circunstancia manda, inclusive veo que se está tratando de generar un mercado de tercerizar esa función, ¿no? Eso puede funcionar bien en ciertos niveles de empresas, cuando no quieren en la mesa de una empresa familiar alguien que tomar esa función y alguien más profesional viene, puede pasar. Hay soluciones para esa función. No necesariamente significa crear más cargos, más puestos, ¿no? Ese es el mensaje.